Buenas chicos, muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema que lleva entre nosotros casi 100 años y que seguramente que has oído muchas veces, pero probablemente no sabes muy bien a qué se refiere o por lo menos no sabes de dónde viene. Y me refiero a lo que se llama comúnmente como un esquema Ponzi o un esquema piramidal. Así que si quieres saber lo que es y si lo podríamos aplicar a un sector de inversión que está muy de moda en los últimos años, pues quédate que te lo cuento. Bueno, como decía, hoy vamos a hablar de lo que es un esquema Ponzi. ¿De dónde viene el nombre? Pues viene ni más ni menos que de Carlo Ponzi, que era un empresario italiano que emigró a Estados Unidos en los años 20. Él se dio cuenta de que al intercambiar correspondencia con su familia, junto con la carta le podían adjuntar lo que se llamaba un cupón de respuesta internacional, que es ni más ni menos que un vale. Un vale que tú podías comprar en una oficina de correos y que se podía canjear por sellos. Entonces tú, por ejemplo, enviabas una carta a alguien en otro país, le metías un cupón de estos y esa persona en su país lo canjeaba por sellos y te podía responder sin coste alguno. ¿Qué pasa? Que se dio cuenta de que este cupón no valía lo mismo en todos los países. Con lo cual, si compraba, por ejemplo, estos cupones a través de su familia en Italia y los canjeaba por sellos americanos, existía una diferencia de precio que le podía generar un beneficio. ¿Cuál era el problema? Que realmente él no sabía cómo convertir el valor de esos sellos en dinero y de hecho no se podía. Pero le dio igual. Él empezó a promocionar su idea entre amigos, allegados y consiguió sus primeros inversores a los que les ofrecía unos beneficios muy altos. Con el tiempo, el negocio fue muy bien, se iba expandiendo, porque claro, la idea era real, es decir, había una diferencia de precio de la que se podía aprovechar. El problema, como digo, era eso, que no se podía trasladar a dinero. Pero igualmente fue consiguiendo inversores y no solo eso, sino que los inversores que ya llevaban un tiempo estaban contentos. ¿Por qué? Porque los intereses que les había prometido los estaba pagando. ¿Cómo los estaba pagando? Con el dinero que entraba de los nuevos inversores. Es más, llegó un momento en el que se dio cuenta en el que ni siquiera tenía que hacer el paripé de comprar estos cupones, porque simplemente si la rueda seguía girando y seguían entrando nuevos inversores, era suficiente para pagar los intereses de los inversores que ya existían y además llevarse una comisión por el camino. Al final lo que pasó fue que esta estafa, bueno, al final es una estafa, se expandió a otras ciudades y una vez llegó a Boston, un periódico local empezó a investigar si era verdad que este tipo de negocio podía dar tantos beneficios. Al final descubrieron que no era así, es más, incluso el servicio postal salió diciendo que tendría que haber millones de cupones estos en circulación para generar tantos ingresos, etcétera, etcétera, y se vino todo abajo. Vale, ahora, con lo que os he contado, podemos, digamos, extraer las características que tendría un esquema Ponzi, que vienen siendo 4. La primera es que los inversores entran o invierten porque esperan un gran beneficio, un beneficio importante, que les obliga o que les anima a tomar ese riesgo. La segunda es que estas expectativas de intereses altos y de un gran beneficio se mantienen al principio porque los intereses son pagados regularmente y además, si eres uno de los primeros inversores y realmente quieres salir, puedes salir. Es decir, el sistema te devuelve tu dinero. La tercera es en la que ya empiezan los problemas y es que no existe una fuente de ingresos externa, ajena al dinero que entra de los inversores. Y la cuarta es que en el proceso la persona o la entidad o quien sea que gestiona ese sistema o que lo administra se lleva una comisión. Vale, ya tenemos las características de un esquema Ponzi. Ahora vamos a hacer un ejercicio de abstracción. Vamos a trasladarnos a 2021, casi 100 años después, y vamos a ver si estas características se podrían aplicar a un sector, como por ejemplo el de las criptomonedas. Vamos a hacer el ejercicio, pero con Bitcoin. Estoy seguro de que esto va a generar mucho debate y controversia, porque la verdad es que es un tema que tiene muchos matices. Así que dejadme exponer lo que es la propuesta y en los comentarios lo debatimos. Bueno, los puntos 1 y 2 son bastante claros porque no tienen nada de malo en ellos. Los inversores entran en el mercado o en el mundo de la inversión en criptomoneda o en Bitcoin comprando Bitcoin o comprando criptomoneda y salen vendiéndola y obtienen un beneficio económico
por el camino. Vale. El punto 3 y 4 es donde empieza el problema. Por ejemplo, se compara al Bitcoin con el oro porque se atribuye un valor intrínseco al Bitcoin. Se compara con el oro porque, primero, su oferta es limitada, es decir, hay una cantidad limitada, y porque tiene una utilidad real. Y como un bien o un producto o un activo que es limitado y que es útil, es normal que su precio suba. Vale. Vamos a analizar si realmente el Bitcoin es limitado. Para empezar, un Bitcoin realmente no es nada. Y cuando me refiero a que no es nada, no me refiero a que no sea algo físico. Es que no es nada en el sentido más amplio. No es una sucesión de cifras ni de bits. No es algo que se pueda guardar ni que se pueda imprimir. Y a ver si me explico. No me estoy refiriendo a que no sea algo físico, es que ni siquiera es algo digital. Un Bitcoin no es algo ni siquiera abstracto. Simplemente, cuando guardas un Bitcoin, lo que estás guardando es una entrada en un libro de contabilidad que se llama un ledger, que registra que tú tienes un Bitcoin. Pero el Bitcoin en sí no está guardado porque, como digo, no es nada. Entonces, cuando se genera un Bitcoin, que requiere además un trabajo enorme de cálculo y un coste eléctrico enorme, realmente ese trabajo y ese coste no va destinado a generar el Bitcoin, sino que se produce como una recompensa por ese trabajo. Todo este trabajo que realizan los mineros, o más bien los ordenadores que tienen los mineros, se va en procesar y validar transacciones a través de la red blockchain, que es la tecnología que está detrás de Bitcoin. Y como recompensa a ese trabajo que realizan los mineros, se genera un Bitcoin. Pero como digo, no es que se genere un Bitcoin, sino que cuando se genera un Bitcoin, lo único que se hace es que se sella o se crea una nueva entrada en estas carteras, en estos libros de registro, en el que se acredita que este minero tiene ahora un Bitcoin. Pero como digo, el Bitcoin en sí no se ha generado. Es más, esta recompensa, que está definida por un algoritmo, se podría modificar perfectamente para que en lugar de, por ejemplo, en la actualidad, que la recompensa sea de 6 Bitcoin y pico por bloque, sea de 100 o de 10.000 o de 150 millones y el coste de cálculo y de eléctrico sería el mismo, porque realmente ese trabajo no está destinado a generar un Bitcoin, al contrario de lo que sucede con el oro, que tiene un coste real de extraer el oro del suelo. Y para muestra un ejemplo, los Bitcoin que se generaron los primeros por el inventor o el creador de Bitcoin, se generaron de la nada en un portátil y sin embargo valen exactamente lo mismo que un Bitcoin que se genere a día de hoy, que se estima que cuesta aproximadamente $10.000, simplemente en costes eléctricos y costes fijos por la infraestructura que necesitas para realizar todos esos cálculos. Ahora comparemos eso con realmente la escasez que se puede generar con el oro, que es un recurso limitado que depende de la geología y de las condiciones del suelo de la Tierra, que cuando se acabe, se acabó. La conclusión que podemos sacar es que la oferta de Bitcoin se ha diseñado para que sea limitada, pero esto no responde a una limitación física o real, es una limitación artificial. Hemos hablado ya de la oferta, si es limitada o no en el caso del Bitcoin, y la hemos comparado con el oro. Pero hablemos ahora de la utilidad real. Quiero dejar claro, y lo quiero dejar claro ya, que yo realmente sí creo que tiene una utilidad y que la tecnología que está detrás, la tecnología blockchain, está aquí para quedarse. Y es necesaria, y era necesaria. Y no tengo nada en contra de ella y creo de hecho que es un gran avance, uno de los mayores avances. Pero eso no tiene nada que ver con una inversión en criptomoneda. Por ejemplo, si miramos una de las aplicaciones o uno de los usos potenciales más importantes que puede tener el blockchain y digamos el uso de las criptomonedas, es en un sistema de pagos. Un sistema de pagos que sea instantáneo, que no tenga comisiones, que sea rápido, que funcione las 24 horas entre distintos países. Pero la cuestión es, ¿cómo se beneficia a día de hoy los inversores en criptomonedas de esa utilidad? Porque si nos paramos a pensarlo, esa utilidad la van a aprovechar los usuarios que usen ese sistema de pagos, por un lado, y los mineros que se van a llevar una comisión por esas transacciones, por otro. Pero en ningún momento esa utilidad está repercutiendo en un inversor de criptomonedas. Vamos más a fondo. Cuando estamos planeando una inversión, y digo claramente una inversión, no una especulación, lo que esperamos es entrar en lo que se llama un juego de suma positiva. Si compramos acciones de una empresa, es porque pensamos que la empresa tiene una fuente de ingresos
que le proporciona un beneficio y que si nosotros participamos en la empresa con nuestro capital, al cabo de un tiempo nosotros también aprovecharemos esos beneficios de la forma que sea, ya sea en dividendos o con la venta de acciones, etc. Pero seremos todos, tanto la empresa como nosotros, los que podremos compartir ese beneficio. Si nos fijamos en Bitcoin, por ejemplo, no se trata de un juego de suma positiva, ni siquiera de un juego de suma cero, sino un juego de suma negativa. Es decir, en cualquier momento, el dinero que se encuentra en Bitcoin solamente proviene de los inversores, no hay una fuente de ingresos alternativa. La única fuente de ingresos que tiene el sistema es el dinero que entra de los inversores, mientras que en todo momento y cuantos más transacciones se hacen, sale dinero en forma de comisiones que se llevan los mineros. Los mineros, por procesar transacciones en la red, se llevan unas comisiones, y se llevan comisiones en forma de criptomonedas, en forma de pequeñas fracciones de Bitcoin. El oro no pasa esto, porque el oro al final no solamente es un activo de inversión, sino que además es un bien que se puede vender. De hecho, 2/3 de la producción del oro se destina al consumo. Es normal que, un análisis tan teórico no se lo plantee la mayoría de los inversores particulares que decidan invertir en criptomonedas. Pero estamos viendo movimientos de grandes entidades, grandes instituciones haciendo compras fuertes de Bitcoin, sobre todo o casi exclusivamente de Bitcoin y más recientemente de Ethereum. ¿Significa esto que han pasado ya por este análisis, que lo han descartado y que han dado el visto bueno? Pues no necesariamente, porque lo primero que deberíamos tener en cuenta es que en cualquier tipo de inversión, el papel o la intención que puedas tener tú como inversor particular, que no vas a poder alterar en absoluto el curso del mercado, y la intención que pueda tener un inversor institucional comprando grandes cantidades de una moneda o de un activo que puedan llegar a modificar las condiciones del mercado, no tienen por qué ser las mismas. Eso es lo primero que deberíamos tener claro. Pero es que además, si nos fijamos en el tipo de entidades o de instituciones que están haciendo grandes compras, el beneficio que probablemente esperan obtener es independiente del valor que tenga en ese momento la moneda que están comprando, porque su modelo de negocio no tiene nada que ver. Por ejemplo, PayPal o Square, que son empresas de procesamiento de pagos, están haciendo grandes compras, sobre todo de Bitcoin. Vale, perfecto. Pero ¿cuál es su modelo de negocio? Su modelo de negocio se basa en cobrar comisiones por hacer transacciones en su plataforma. A ellos les va a dar igual que un Bitcoin valga más o menos, porque simplemente te van a mostrar un tipo de cambio respecto a la divisa que tú quieres hacer y te lo vas a tener que comer. Y no solo eso, sino que vas a tener que pagar una comisión que es independiente del precio que tenga en ese momento. También estamos viendo grandes compras de fondos de capital riesgo o fondos de inversión. De nuevo, parémonos a pensar cuál es el modelo de negocio de este tipo de fondos. ¿Cómo ganan dinero? Ganan dinero con las comisiones de gestión y de mantenimiento de las carteras de sus clientes. Es decir, para empezar, ni siquiera están invirtiendo con el dinero de sus clientes. Y para seguir, el dinero que van a ganar se basa en una comisión por la cantidad de dinero que están gestionando, no por cómo de bien está yendo su cartera. Por ejemplo, yo tengo un fondo de inversión, que es un fondo indexado, que encima es de gestión pasiva, que tiene muchas menos comisiones, pero vosotros creéis que el año pasado, cuando la bolsa cayó tantísimo durante los meses de febrero, marzo, abril, a mí me cobraron menos comisiones. No, me cobraron las mismas, porque su modelo de negocio está así definido, es así de simple. Y bueno, con esto acabo. Hay un fondo de capital riesgo, o realmente es un gestor que gestiona varios fondos de capital riesgo, que se llama Grayscale, que lo que hace básicamente es comprar y tener Bitcoin. Nada más. Y diréis, ¿qué sentido tiene comprar participaciones en un fondo que lo único que hace es tener Bitcoin y pagar comisiones que además son bastante altas cuando puedes comprar directamente Bitcoin? Pues eso ya lo dejo para el próximo vídeo, así que si queréis estar al tanto, suscribiros y darle like. Muchas gracias. Hasta el siguiente vídeo.